Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Travesía Mar. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante como es la factorización. Vas a aprender a factorizar desde cero, qué es factorizar y los casos de factorización. ¿Ok? Sin nada más que mencionar, comenzamos con el video. Factorizar, ¿qué es? Primero, factorizar es un proceso que nos permite descomponer en factores una expresión algebraica. Por ejemplo, ¿qué es descomponer en factores? Tenemos el número 20, un ejemplo. ¿Qué es descomponer en factores? Por ejemplo, 4 por 5. Esto es descomponer en factores, es decir, el 4 y el 5 son factores del número 20. Otra descomposición en factores del mismo número podría ser 2 por 10. ¿Ok? 2 por 10 también, el 2 y el 10 también son factores del número 20. Eso es descomponer en factores. Y eso es factorizar. Es un proceso que nos permite descomponer en factores una expresión algebraica. ¿Ok? Ya sabemos lo que es factorizar. Ahora vamos a entender qué es un término y qué es una expresión algebraica. ¿Ok? ¿Qué es un término? Un término se compone por coeficientes, que vienen a ser los números, y variables, que son las letras. Por ejemplo, el 4 es un término, pero también el 8xy también viene a ser un término. ¿Qué es un término? Pues es un número que viene a ser los coeficientes, o también puede estar en conjunto entre un número y variables que viene a ser las letras. Eso es un término. Un término se compone de coeficientes, que son los números, y variables, que son las letras. De ahora en adelante, cuando hablemos de números, hablaremos de coeficientes, y cuando hablemos de letras, hablaremos de variables. Entonces, si ya sabemos el concepto de término, vamos a aprender qué es una expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? No es nada más que el conjunto de términos que se combinan con las operaciones fundamentales de la matemática. ¿Cuáles son las operaciones fundamentales de la matemática? Suma, resta, multiplicación y división. Son las 4 principales de las matemáticas. ¿Listo? ¿Y qué es una expresión algebraica? Nada más que un ejemplo sería 4x más 3y menos 5xy. Por ejemplo, eso sería una expresión algebraica, donde es el conjunto de términos, que la acabé de mencionar que era un término, que se combina con las operaciones fundamentales de la matemática, en este caso con la suma y resta. ¿Listo? Si ya entendimos lo que es un término, qué es factorizar y qué es una expresión algebraica, ahora sí vamos a pasar a lo que es la clasificación de las expresiones algebraicas según el número de términos, porque es algo muy importante que debo conocer para saber qué caso de factorización debo utilizar en cada uno de los ejemplos. Bien, lo que son expresiones algebraicas se clasifican según el número de términos. Si en una expresión algebraica solo tenemos un término, eso se conoce como monomios. Si tenemos dos términos, a eso se lo conoce como binomios. Cuando existen 3 términos, a eso se lo conoce como trinomios. Y cuando hay 4 o más términos, es lo que se conoce como polinomios. Ahora bien, algo muy importante, un término termina cuando hay un signo de más o menos. Mientras exista un signo de multiplicación o división, sigue siendo un mismo término. ¿Ok? A continuación voy a poner unos ejemplos, te invito a que pause el video y los clasifique. Cuando ya los tenga listo, dale play al video para ver cómo te quedó. Aquí tenemos los ejemplos, he puesto cada uno de los ejercicios separado los signos de suma y resta con color rojo, para que sepa cuándo termina un término y cuándo inicia el otro. ¿Ok? Listo, ya veo que lo has hecho, entonces vamos a ver cómo te quedó. Aquí nos damos cuenta que aquí hay un signo de más, por lo tanto aquí se separa un término. Es decir, todo esto viene a ser un término y todo esto viene a ser otro término. ¿Cuántos términos tenemos? 2, por lo tanto eso es un binomio. Perfecto. Esto es un binomio. ¿Ok? Porque tiene 2 términos. Y aquí nos damos cuenta que solo hay un solo término. Todo esto viene a ser un solo término. Por lo tanto, ¿esto qué es? Un monomio.
¿ok? Es un monomio. Aquí nos damos cuenta, vamos a contar los términos que tenemos. Tenemos 1, 2, el 5, aunque no tenga letra, también es un término solito el número, que ya sabemos que es un coeficiente, 3, y esto sería 4 términos. Cuando hay 4 más términos, es lo que se conoce como polinomio. ¿Ok? Y aquí tenemos, vamos a contar cuántos términos tenemos, 1, 2, 3, como tenemos 3 términos, esto es un trinomio. ¿Ok? Y esa sería la clasificación de las expresiones algebraicas según el número de términos. Una vez que ya conocemos qué es una expresión algebraica, qué es un término, qué es factorizar y su clasificación, ahora sí podemos ir a los famosos casos de factorización, que ya los tienes que haber escuchado o lo estarías viendo en tu colegio. ¿Ok? Y en realidad son 10 casos de factorización. Pero los últimos 3 son casos especiales, que es la combinación de cualquiera de los primeros casos que tengo aquí en la pizarra. ¿Ok? Siempre debemos empezar con el factor común. ¿Ok? El primer caso es el factor común. El segundo caso, factor común por agrupación de términos. El tercer caso es diferencia de cuadrado. El cuarto caso, trinomio cuadrado perfecto. El quinto caso, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. El sexto caso es el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y el séptimo caso sería suma o diferencia de cubos. ¿Ok? Si tu profesor te enseñó en este orden, pues está bien. Si te lo enseñó en diferente orden, no es que esté mal. Lo importante es saber identificar cuándo debo utilizar cada uno de los casos. ¿Ok? Lo recomendable sería que te lo haya enseñado de esta manera, en este orden, para que vayas subiendo de nivel poco a poco. Pero si te lo enseñó en diferentes orden, no hay ningún problema. Lo importante es aprender a identificar cuándo utilizo uno y cuándo debo utilizar el otro. ¿Ok? Si te gustó el video, dale like. En el próximo estaré explicando cada uno de los casos de factorización.